Muy buenas tardes a esta nueva entrega del programa Teatro Crítico. Con ustedes, pues, tienen a tres habituales de estas lides, Luis Carlos Martín Jiménez, Íñigo Ngay de Felipe y yo mismo, José Luis Pozo Fajarnés. Los tres somos profesores de filosofía, como ya saben, sí, yo creo que nos hemos presentado y he presentado a estos señores tantas veces que para qué repetirlo, ¿verdad? Y también investigadores asociados de la Fundación Gustavo Bueno. Ahí estamos trabajando y estudiando casi cotidianamente, ¿no? Para ver si decimos alguna cosa interesante. Bien, pues hoy toca hablar de una cuestión que tiene relación con otros programas que ya hemos hecho y que fueron continuadores de una conferencia de una clase magistral de Luis Carlos Martín Jiménez en la Escuela de Filosofía de Oviedo sobre la subjetividad. En distintos teatros críticos pueden ustedes acudir porque en el título aparece la subjetividad y en este pues no queremos que sea menos porque vamos a seguir con la cuestión, aunque en otro ámbito, ¿no? En el ámbito pues del cine concretamente, ¿no? Le hemos puesto ese título además, cine y subjetividad. Bien, como el que más sabe de estas cuestiones, porque es el que las introdujo y el que más al cabo de la calle y al tanto pues está y nos tiene siempre pues escuchándolo, vamos, con máximo interés, ¿no? A lo que dices, Luis Carlos, le vamos a dar la palabra y luego pues Íñigo, tú mismo y seguimos así pues hasta que nos cansemos. Venga. Luis Carlos, tienes tú la palabra. Sí, o sea, vaya manera de eludir la responsabilidad, ¿no? Aquí este es el... No, yo eso que lo que uno sepa, no, eso está por demostrar, ¿eh? O sea, que eso no, lo que pasa es que como José Chu estaba con el tema del cine y yo estaba con el tema de subjetividad, digo, pues, oye, pues esto habrá intersecciones aquí y todas estas cosas, ¿no? Y ese es el motivo. O sea, no hay otro motivo. No quiero decir que como el cine es la gran explosión del siglo XX en estas cuestiones del arte y todo esto, pues, y lo de la subjetividad, pues a mí me parecía que tenía todo consecuencias de la filosofía alemana y del subjetivismo y todas estas cosas, pues por eso esa es la razón, ¿eh? O sea, lo que pasa es que luego, claro, cuando te pones cuando dices, bueno, y entonces, a ver, ¿qué relaciones hay aquí entre unas cosas y otras? Pues te das cuenta que no tantas, porque quiero decir, con la idea esta de subjetividad trascendental kantiana y estas cosas, no hay tantas porque, pues una cosa muy evidente, y es que, claro, la subjetividad trascendental o nouménica esta del sujeto trascendental, pues resulta que no se puede filmar. O sea, esto, claro, o sea, como el cine es un mundo precisamente de fenómenos espaciotemporales, de ritmos, de consecuencias y de todo esto, pues claro, y el espacio, ¿no? Que la diferencia del teatro, que es que ya no está reducida a un espacio concreto, sino que es, por así decir, el mundo de los fenómenos. Pues claro, pues dices, pues entonces no hay, como un punto de vista crítico de la filosofía kantiana de todas estas cosas, pues es más difícil encontrar ahí, porque claro, aquí todos los ejemplos que pongas, aquí prácticamente lo que tienes que hacer es recurrir a ejemplos de que si esta película, que si la otra película, que si la otra, porque claro, y luego cada una de estas películas, como tiene tantas facetas y tiene tantas cosas, pues se pueden enfocar de tantos puntos de vista, pues aquí el encontrar un acuerdo que sea, pues prácticamente imposible. Quiero decir, a la hora de analizar cada obra cinematográfica y esto, ¿no? Incluso para clasificar, claro, por el tema de la subjetividad precisamente, claro, pues eso te lleva a clasificar un poquito, a ordenar un poquito todo eso y no es tan fácil. Por ejemplo, a mí, yo, claro, con todo esto de los géneros cinematográficos, pues parece que los géneros cinematográficos pues están muy relacionados con los géneros literarios. Desde luego, cuando te pones a ver ahí, pues esto, lo de cine infantil, cine de aventuras, cine negro, cine erótico, cine de terror, cine comedia, cine ficción, todo esto, pues prácticamente tiene mucha... quiere decir que parecía
que los géneros literarios está más bien tomado esta idea, pues de lo que decía Gustavo Bueno, que era la clasificación esto de la cultura, los rasgos, las categorías culturales. Y luego eso se especifica en esferas diferentes, esferas culturales diferentes, porque está el cine occidental o el cine norteamericano, pero luego hay cine africano distinto, cine árabe, cine japonés, o sea, y ya los motivos son distintos y cambian el tratamiento de estos rasgos, estas categorías cambian también. Entonces no es tan sencillo esto. Vamos a ver, claro, entonces, por un lado había que diferenciar, pues estos tratamientos, no quiero decir, ¿no? Pues trascendentales o estos tratamientos así más vinculados a este pues sujeto trascendental que está determinando la realidad y determinando los fenómenos a priori de algún modo, ¿no? Y por otro lado, pues la subjetividad tal y como tratamos nosotros. Quiero decir, una subjetividad que está vinculada pues, al cuerpo y que está vinculada a procesos y órdenes terciogenéricos y que es positiva, por así decir, ¿no? Es una subjetividad, además es una subjetividad que también tendría que comprender una cosa que no se hace, pero que yo creo que dentro de poco se va a hacer, que es el cine animal. El cine animal quiere decir el cine hecho para animales, porque también lo ven y también lo disfrutan y se identifican y todas estas cosas, ¿no? Igual que nosotros. Entonces, quiero decir, esta subjetividad ya, que ya sí que nos permitiría ver un poquito más cómo se hacen todas estas cosas. Yo, que con el tema de vista, para empezar, yo me introducir un poquito el asunto este, yo lo de la subjetividad trascendental, esta hipóstasis de la subjetividad que hace el idealismo alemán, esta hipóstasis ya del espíritu, de estas cosas, del campo numénico este, ¿no? Que está determinando pues, el espacio, todas estas ¿no? Las categorías, el modo de entender los fenómenos, pues yo me acuerdo que cuando hice una especie de clasificación así, de andar por casa, cuando estábamos en el instituto con esto de que tienes que poner los medios visuales y todo eso para interpretar las películas, pues me acordé de una película que no es el sujeto trascendente kantiano, pero sí es la voluntad y la representación de Schopenhauer, que es lo de arrebato de Zulueta. Y entonces, claro, y además es que yo no sé si Zulueta sabía nada de esto, pero cuando ves el desarrollo y la estructura de la película, está completamente determinada de cabo a rabo por esta búsqueda, por esta conexión del arte con la salvación de la individualidad, porque el personaje el Eusebio Poncela es un heroinómano que está filmando en Super 8 y tal, y entonces llega un momento en que la cámara, ¿verdad?, toma vida propia, esta voluntad, y entonces le absorbe, se queda, es decir, que su individualidad queda incorporada dentro del mundo de los fenómenos que está recogiendo la cámara. Digamos, el mundo de la voluntad y la representación, la voluntad queda anulada por las artes o algo así, ¿no? Quiero decir, yo no sé, yo no creo que se haya interpretado así la película de ninguna manera. Claro, es una película de culto dentro del cine experimental español y todo esto, ¿no? Pero por otros motivos. Y luego los alemanes, estos alemanes como sobre todo Dreyer, que con esto de la palabra, de orden, ¿no? que prácticamente es ese sujeto que está ahí determinando la vida, la muerte y tal, y todas estas cosas que lo de Kierkegaard, ¿no? Que ha leído a Kierkegaard y se ha vuelto tarado porque está... se cree Jesucristo, vamos. Y claro, Dreyer toma ahí partido porque es que le hace Jesucristo, porque resucita a su suegro, a su hermana, no sé quién era la señora esta, ¿no? Os quiero decir que ahí Dreyer toma partido. Hay otra película de Dreyer que también toma partido, que es Dies, porque ahí el control psicológico, eso, las brujas, esta idea de esa subjetividad que hay que los alemanes, ¿no? Que hay que quemar a estas brujas porque tienen este poder maléfico, subjetivo, psicológico y tal, ¿no? Y también toma partido porque también Dreyer también supone que tiene un poder esta chica que la queman, que se lo transmite una familia anterior y cosas así, ¿no? O todos los problemas estas
de Heidegger sobre lo de Gertrude, que es la película de Dreyer, que es una señora que no encuentra el amor perfecto y todo eso, no encuentra la conexión con otros individuos, con el otro, con sus amantes, esta individualidad y está constantemente con la muerte. Este tipo de cuestiones creo yo que está por aquí. Bueno, y el cine de Bergman con lo de persona aludiendo completamente a la idea kantiana esta de la persona. O sea, quiere decir que, bueno, que puede haber por ahí alguna conexión con este ego central, pero más bien el conjunto de películas ya está más positivizada. Está más positivizada. Es más bien, más que filosofía kantiana, filosofía neokantiana, por así decir. Bien, pues no. Para empezar, yo creo que... Bueno, bien, has introducido bien. Íñigo, ¿te doy la palabra? Sí, pues me ha parecido muy interesante la intervención de Luis Carlos, por supuesto, y voy a enlazar con ella, voy a seguir con lo que decía él, porque creo que efectivamente tiene razón. Yo la verdad es que mi presencia aquí, pues yo soy mero aficionado al cine, entonces, pero vamos, muy aficionado, bastante aficionado a estas cosas, ¿no? Que he visto muchas películas y me interesa mucho, evidentemente, entonces vamos a ver lo que sale de esta discusión que podemos tener sobre un tema interesante con amigos, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Luis Carlos me parece muy interesante. Sí, vamos a ver, para empezar, efectivamente, el noumeno, la subjetividad trascendental kantiana, la unidad trascendental de la percepción y, por tanto, su correlativo, el noumeno, etcétera, eso que analiza también Luis Carlos en su reciente conferencia sobre Kant. Bueno, en un teatro crítico anterior dije, creo, la reciente conferencia de Luis Carlos sobre Kant, y luego en los comentarios alguien estaba volviéndose loco. ¿Y cuál es esa conferencia? Si hace mucho que no habla de Kant. Coño, me refería a la última, la de la subjetividad, realmente, que Kant está en el trasfondo, ¿no? Efectivamente, el noumeno no se puede filmar y el ego trascendental tampoco. Entonces, evidentemente, por ese lado, naturalmente el cine sería un arte o lo que fuese, un conjunto de técnicas refractario a filmar eso, porque eso es lo infilmable, evidentemente, ¿no? Porque el cine efectivamente se mueve en los fenómenos, eso es evidente, ¿no? Ahora, y por eso me interesa mucho la última parte de la intervención de Luis Carlos. Quizás lo que sí existe en el conjunto del canon cinematográfico, europeo, americano, lo que fuese, no es tanto quizás un kantismo, sino a veces un neocantismo. Es decir, lo que sí está latiendo es la herencia de Kant, filtrada a través del Sturm und Drang y luego de Tettens y del romanticismo, en el fondo. Esta es la cuestión, ¿no? Ahí sí, eso sí. Es decir, no la subjetividad trascendental kantiana qua tale, sino vista a través de toda la historia luego del romanticismo alemán, que es muy influyente, por supuesto, ¿no? De lo que Safransky llama la odisea del espíritu alemán, ¿no? Y entonces, pues esto, claro, pues yo creo que efectivamente los autores principales, por lo que yo puedo pensar en cuanto, por ejemplo, pues a la historia del cine protestante, pues son los que ha citado Luis Carlos, Bergman y Dreyer, sobre todo, ¿no? Y bueno, luego ya, pues después de Dreyer y Bergman, pues quizás gentes como Lars von Trier, también un danés, muy heredero de Dreyer en cierto modo, y otros muchos, ¿no? Pero en fin, quizás para circunscribirnos sobre todo al caso de Dreyer. Yo voy a poner aquí, voy a hacer una especie de comparación entre dos cineastas, ¿no? Uno es Dreyer y otro es John Ford, por ejemplo. Y entonces, claro, resulta que efectivamente, pues Dreyer, y aquí habría también quizás podríamos contar, aunque no está aquí, pero bueno, en efigie está aquí a través de John Ford, nuestro amigo Miguel Ángel Navarro, ¿no? Que sabe mucho, es muy fordiano él y sabe mucho de Ford. Entonces, pues por ejemplo, quiero decir, Dreyer efectivamente puede considerarse como el prototipo de los cineastas protestantes, efectivamente, vamos a decirlo así, en el que la subjetividad protestante, el psicologismo está presente. Bueno, Luis Carlos ha dado los momentos fundamentales, por ejemplo, la película Ordet, que es una película, pues, a mi juicio, bellísima, pero ese carácter bellísimo, como diría Gustavo Bueno en ¿Qué significa cine religioso?, no eclipsa el momento final en el que se ve, coño, el milagro directo, se ve como un Cristo resucitado de la tumba, y entonces esas cuotas de irracionalidad, pues casi neutralizan la percepción estética anterior, ¿no? Sin quitar, por supuesto, que Dreyer sea un maestro absoluto, pero en fin, es un maestro que hace trampas porque estás viendo cómo resucita la difunta. Y luego, además de resucitar, empieza a besar lujuriosamente a su marido, coño. O sea, que desde que amanece, apetece, ¿no? Y entonces resulta esto por un lado, ¿no?
Y Gertrude exactamente, bueno, exactamente igual no, sin el componente este religioso delirante, pero también efectivamente con una hipóstasis del sujeto romántico, una especie de Madame Bovary que no encuentra la satisfacción y entonces en su ego diminuto pues va probando amante tras amante, luego su marido, en fin, total. Frente a esto, yo pondría el ejemplo de dos películas de John Ford que son muy distintas desde el punto de vista... Bueno, desde el punto de vista de la puesta en escena, por supuesto, pero en fin, vamos a dejar esto de lado, ¿no? Desde el punto de vista del discurso filosófico, vamos a decirlo así. Una es, y es la principal a la que me quiero referir, una película del año 52, extraordinaria también, que se llama El hombre tranquilo, El hombre que la conoce todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, en El hombre tranquilo, si uno ve ese film, lo que descubre es lo siguiente, vamos, yo no quiero hacer aquí bueno, pero voy a hacer spoiler, si alguien no lo ha visto de los espectadores, pues peor para él, porque es una película muy conocida, y además para hacer el juicio que tengo que hacer, tengo que contarla, más o menos. Es la historia de un boxeador americano de origen irlandés, John Ford, bueno, John Wayne, vamos, el personaje John Wayne, que después de haber matado a un hombre en el ring, accidentalmente, pero carga con la culpa, ¿no?, de haber matado, y entonces, pues para qué sé yo, regenerarse, regresa a la tierra de sus ancestros, vamos a suponer, ¿no?, Irlanda. Concretamente al pueblo de Innisfree, que además es un pueblo al parecer ficticio, pero que hay un pueblo con ese nombre donde se llena cada año de turistas para ver los lugares donde se supone que está la película, ¿no? Y entonces, al llegar a Irlanda, este americano, realmente de origen irlandés o lo que se quiera, pero americano, a fin de cuentas gringo, llega a Irlanda y se enamora, por supuesto, de Maureen O'Hara, ¿no?, como para no, tan pelirroja y tan hermosa, etc. Y entonces, pues la pretende, ¿no? Y Maureen O'Hara se enamora también de él, por supuesto. Pero el marido se opone. El marido, quiero decir, el hermano, ¿no?, que son una pareja de hermanos que se han quedado huérfanos y el hermano lleva la voz cantante, es como si dijéramos el pater familias, ¿no? Y entonces, pues naturalmente esto es un impedimento. Es un impedimento porque el hermano no le va a dar la dote y porque no tener la dote significa que la nueva pareja en formación, va a quedar, vamos a decirlo así, flotante desde el punto de vista social, no va a poder engranar, en definitiva, con las instituciones del matrimonio, propias de la cultura irlandesa, por así decirlo. Entonces el personaje de John Wayne, que es un irlandés de origen, pero en fin, completamente gringo, vamos a decirlo así, protestante, vamos a decirlo de esta manera, pues dice, eso da igual, contigo pan y cebolla, churri, y nos casamos y que le den viento fresco a tu hermano. Pero Maureen O'Hara tiene una sabiduría que es católica y es, de eso nada, de eso nada. Si nos casamos, este amor nuestro no va a poder fructificar, va a quedar completamente descoyuntado al margen de su engranaje con las instituciones que están vertebrando la vida común en la isla. Y entonces nuestro amor, pues la presión de la dote de mi hermano, de las familias, etcétera, no asfixia nuestro amor, sino que es como el aire de la paloma kantiana, que no la asfixia, sino que es la que le permite volar. Entonces, y esto John Wayne no lo entiende, hasta que al final lo entiende. Y cuando lo entiende, pues ya muy fordianamente hay una escena muy larga en la que hay una especie de pelea, bueno, una pelea descomunal entre él y el hermano mayor, el yerno, vamos a suponer, y entonces en esa pelea se reconcilia él con su hermano y la mujer por fin entiende que el amor ha triunfado y dice, bueno, y ahora, cariñito, ahora que te has metido de hostias con mi hermano, te voy a ir a casa a hacer la cena. Y entonces, ese es el happy end, es un happy end católico, vamos a decirlo así, católico porque efectivamente John Ford está contando con la presencia de las instituciones que están haciendo posible la felicidad conyugal. Efectivamente, yo creo que estos son dos modelos muy diferentes entre sí, porque en un caso la subjetividad queda, por así decirlo, enrasada en instituciones que la desbordan, pero que la hacen posible al mismo tiempo, claro, que no es que la desborden, es que la hace posible, es que no hay subjetividad al margen de ellas. Yo creo que esta es una comparación interesante, pero que, sin embargo, corre el riesgo de ser un poco superficial. ¿Por qué? Con toda la herencia romántica protestante, que efectivamente conduce al lado de unas hipóstasis de la subjetividad que encontramos en Dreyer, sin embargo, hay que decir que luego en el ejercicio, en el cine de Dreyer, desde el punto de vista de sus contenidos argumentales, de sus tramas, etcétera, están también cargados, por supuesto, pues ¿de qué? No de sujetos que actúan aisladamente, hipostáticamente, sino de instituciones sociales, familiares, arquitectónicas, de todo tipo, como aparecen en Gertrude, cuyo argumento no tendría sentido al margen de la familia, de la institución matrimonial, como aparece en Ordet, también lo mismo, etcétera. Con lo cual quiero decir que efectivamente esta cultura protestante
es subjetivista en la representación, sobre todo, porque en el ejercicio no lo es, lo cual es muy incoherente pues, con algo que yo creo que está en el fondo de muchos filosofemas de Gustavo Bueno, y es que el idealismo, como tal, eso no existe, eso es un fenómeno. Aquí en el fondo todos somos materialistas, porque si no somos materialistas, ¿a qué coño vamos a ser, no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces quiero decir que Dreyer es subjetivista y psicologista en su propia representación, pero en el ejercicio de las tramas que está construyendo ahí no hay psicologismo. El psicologismo queda tan anulado como John Ford, digámoslo así, ¿no? Y eso es. Y nada, y luego me he acordado, aunque si queremos esto lo podemos hablar después. Cuando ha dicho, Luis Carlos ha hecho mención, claro, es un lugar evidente del que había que hablar, ¿no? De Dreyer y de la película La Palabra, Ordez, donde se ve el milagro. Y ya decimos que esto, pues efectivamente, el milagro, la toma de partida del cineasta, pues es una señal inequívoca, qué sé yo, de superchería cinematográfica, donde ves como un muerto de 2 días se levanta, con nulo respeto pues, a las regularidades propias de las ciencias biológicas, de las ciencias citológicas. Eso es imposible, realmente imposible, pero sin embargo lo ves ahí, ¿no? Claro, y en Dies Irae y en otras películas de Dreyer, que era muy aficionado a lo sobrenatural, qué sé yo, también en esta otra, tiene una película sobre el cuento de Georges Le Fanu, la Camila, ¿no? Que es Georges Le Fanu, es este escritor irlandés que precedió a Bram Stoker. Vampir, ¿no? La bruja vampir. Ah, sí. Entonces resulta que en todas estas películas, claro, se ve efectivamente las cuotas estas de irracionalismo absoluto, que son verdaderamente para un espectador que tiene pues unas premisas mínimamente racionalistas, resultan incluso imposibles de... El disfrute estético queda eclipsado. Pero lo mismo pasa con algunas películas de cuño al menos teóricamente católico, por lo menos desde el punto de vista geográfico. Me refiero con esto al último film que ha arrasado los Goya, Aquelarre, que no sé si han visto, pero ahí también es una película, vamos, una basura de película a mi juicio. Vamos, yo con todo el respeto, yo no quiero faltar a nadie, pero si me escucha el director, porque me escucha, me parece que es un poco mala por lo siguiente. Bueno, primero porque se le puede perdonar quizás todos los detalles anacrónicos que tiene muchos. Por ejemplo, pues que la película es una película que supone que se desarrolla en el 1605 o por ahí, o 1606. El juez va a una corte de jueces que además no tienen pinta de ser inquisidores, tienen pinta de ser jueces civiles a juzgar a unas endemoniadas al País Vasco. Eso desde el punto de vista histórico no tiene ni pies ni cabeza. Un juez civil no se le ha perdido nada a impartir justicia a unas endemoniadas en nombre de su majestad. Iría un tribunal inquisitorial formado por clérigos, aunque evidentemente con el rey como última instancia de apelación, pero sería un tribunal de clérigos, ¿no? Pero en todo caso, van ahí y lo primero que hace el juez, una de las primeras cosas, es citar a Santa Teresa, poniéndole el santa, pero si Santa Teresa no había sido canonizada ni beatificada en esa época. Es un anacronismo ridículo por completo. Pero bueno, dejando al margen eso, que eso se puede perdonar por las licencias artísticas, por la exanta fantasía, porque también, qué sé yo, si uno ve la película esta del Decamerón de Pasolini, pues resulta que estás en el gótico y hay un mercado medieval donde se venden tomates. Bueno, pues a mí eso como espectador no me importa demasiado. Ahora, lo que sí importa más es que al final de esa película, donde se supone que las brujas son unas muchachas, durante la trama, el MacGuffin de la trama es que las brujas son unas muchachas inocentes que están siendo perseguidas y, bueno, y por supuesto deseadas por el juez. Parece que aquí efectivamente el director y el guionista están haciendo una interpretación psicologista freudiana de los procesos inquisitoriales, porque este proceso explica porque el juez tiene unos apetitos concupiscentes con la muchacha, etc. Y entonces, al final, resulta que les llevan a un bosque para que hagan la aquelarre y la resolución de la película es que las brujas acaban volando de verdad. Y dices, coño, pues o sea que efectivamente aquí el que es supersticioso es el cineasta. Y entonces, pues nada, es lo mismo. Quiero decir que aquí podemos efectivamente criticar a Dreyer con razón por estas inclinaciones hacia lo sobrenatural y el irracionalismo mágico, pero Aquelarre le da cinto y raya también. Y una cosa solo, José Chu, que es que eso que has dicho, lo del cine religioso, yo creo que eso es lo que denuncia Bueno. Con lo del cine con el artículo que tiene sobre cine religioso, dice, bueno, vamos a ver, claro, pues se puede filmar el milagro, pues así haciendo trampas. Porque, claro, lo que es imposible es filmar la transubstanciación de la Eucaristía. O la Trinidad, la Trinidad, que Dios es una Trinidad. A ver cómo puedes filmar ese tipo de cosas. Y eso pasa exactamente igual en estas películas, con el ego trascendental.
que esa subjetividad, esa identidad última, pues eso, la percepción trascendental esta pues eso es imposible completamente. Entonces lo único que tiene que hacer es una especie de trampa que también hace el otro que has dicho, que este sí que, bueno, lo dejo para luego. No. Bueno, y luego... El Lars von Trier. El Lars von Trier también hace trampa con unas campanas que pone ahí en el cielo, sí. Con esto de rompiendo las olas, salen unas campanas en el cielo. Y dices, pero bueno, esto que se le ha ocurrido así al final, porque ¿verdad? Y también otro que hace una trampa parece. Bueno, el ejemplo que pone bueno, creo que es, si no recuerdo mal en este artículo, es la levitación de San Juan de la Cruz. Eso es. Sí, Pasolini hace una trampa parecida. Pasolini en la Pasión, no en la Pasión, en el Evangelio, según San Mateo. Según San Mateo. Bueno, que él, por cierto, lo de según San Mateo, eso al parecer era en España. Él como quería ser al mismo tiempo, estar en misa y replicando, nunca mejor dicho, pues la puso como Mateo, le degradó a Mateo a su condición civil, digamos, así. Pero, sin embargo, luego resulta que filma la resurrección, porque se abre la tumba y no hay nadie y empieza a sonar música de resurrección. Y dices, coño, pues esto que has hecho de quitar el santo a San Mateo para hacer ver que tú eres ateo y que tienes distancias, las distancias las has perdido por completo. Porque aparte de haber filmado todos los milagros anteriores, los panes y los peces y todos, y la curación de los leprosos, ahora de repente que resucita de verdad, Jesús. Tiene cojones la cosa. Bueno, en fin, eso. Bueno, si me dejáis antes de contar lo que quería contar de principio, por hacer alguna anotación a cuestiones que habéis dicho, que todas interesantísimas, ¿no? Y que algunas me ha llamado, me han sugerido algunas anécdotas en algún caso, ¿no? Hay una película de Kieslowski que, aunque bueno, acierta totalmente con que hay milagros no cinematográficos y que la Santísima Trinidad no se puede filmar. Sin embargo, Kieslowski quiere hacer algo así con La doble vida de Verónica, porque son dos mujeres que nacen a la vez en dos sitios diferentes. No es lo mismo, ¿no? Pero es una cuestión puramente metafísica que se puede acercar a tratar de filmar una cosa como la santísima dualidad, en este caso, ¿verdad? Sería sin ser santas. Bueno, lo que has comentado de aquelarre, que los jueces son civiles, es como en las brujas de Salem. En las brujas de Salem, los jueces que juzgan a las brujas son civiles, pero claro... Por otro, José Chu, perdona que te interrumpa, yo creo que es obligado decir en este punto en aquelarre que, porque yo este asunto lo he hablado con él mucho y él ha sacado una reseña muy valiosa sobre esta película. Iván Vélez ha hecho una reseña de esta película en un periódico... Sí. Eso, no, simplemente eso, era esa puntuación. Sí. Vale, sí, yo la he leído, la de Iván Vélez, sí. Lo que no sabía es que habíais estado antes en contacto, pero sí que nos llegó por el WhatsApp lo de Iván, muy interesante. El tipo que es el cuñado es McLaglen, el gran Victor McLaglen, que es un actor de John Ford previo a John Wayne, ¿no? Porque ya sale en películas mudas, ¿no? En Madre McCrae y en algunas otras. Y una cuestión en relación a la película que has nombrado de Ford, del irlandés, es que luego hay otra película de Jim Sheridan, de los años 90, de principios de los 90, o sea que ya tiene muchos años, que no es la misma historia del irlandés, del hombre tranquilo, pero coge todos los personajes del hombre tranquilo. El tipo que viene de Estados Unidos, el padre que tiene, en vez de tener una hermana, tiene un hijo, y y coge los personajes y cuenta la historia del Prado. Pero no es la misma película, pero joder, llama la atención, merece la pena ver el Prado para ver ese mimetismo de personajes para contar otra historia. Bien, en relación a una cuestión que ha dicho Luis Carlos, ¿no? Cuando hay cine árabe, cine japonés, cine africano, me ha venido a la cabeza comentar una cuestión, ¿no? Que el cine árabe y el cine africano sobre todo se ve en cineclubs. Y las películas que vemos además son películas que tienen que ver con el tema que estamos tratando ahora, porque si no están cerca de los derechos humanos, si no están cerca de la ideología de los que van a esos cineclubs, no se vería ninguna película árabe ni se vería ninguna película africana.
incluso las japonesas, bueno, las japonesas no, porque hay autores que siguen contando historias pues de la forma de ver el mundo japonés, pero Kurosawa, sin embargo, cuando hace películas, está haciendo películas que están ajustadas al modo de hacer pues, individualista del cine de Hollywood, ¿eh? Es más, algunos cineastas hollywoodienses como el del Spaghetti Western, que ahora no me acuerdo cómo, Leone, ¿no? Pues le copia, ¿eh? Le copia a Yojimbo y hace, hasta que llegó su hora, le copia a los 7 samuráis, aunque sean 7, no dejan de ser individualidades, ¿no? Pero vamos, yo creo que Kurosawa está haciendo ahí un cine subjetivista, ¿eh? Cosa que es muy rara entre los japoneses, porque tienen otra forma, otra filosofía muy diferente, a la que ahora está entre nosotros, ¿no? Desde hace ya muchos años, vamos. Bueno, lo que quería comentar tiene cierta similitud a lo que nos ha contado Íñigo, porque también quiero sino relacionar dos directores de cine que ninguno de los dos son protestantes, ¿eh? Que también Íñigo ha acudido a un director de tradición católica al final, ¿no? En este caso, quiero ver la relación que se da entre un director judío que se protestantiza y un director católico que también se va a protestantizar, como es lógico, porque el cine pues está marcando la pauta y llevamos viendo películas americanas 100 años y nos hemos protestantizado todos gracias al cine. Eso, bueno, hemos visto los valores psicologistas gracias al cine. Los autores que quería mencionar son dos, ya he dicho, ¿no? Fred Zinnemann, que va después de la Segunda Guerra Mundial, pues como todo este desembarco, ¿no? De cineastas alemanes y de otros territorios también, ¿no? De Europa, pues huyendo del nazismo, ¿verdad? Fred Zinnemann, que nace en una familia judía, y el otro es Kieslowski, y sobre todo, pues comentar una de las películas que se relaciona en parte con la película que has comentado, Íñigo, con Gertrude. Tiene algunas similitudes, quiero decir, Azul, ¿verdad? Guarda ciertas similitudes, pero bueno, no voy a incidir en ellas, ¿no? Bueno, no, porque ya has dicho lo de Gertrude y yo ya diré lo que quiero comentar de Kieslowski, ¿no? Aunque incida en Azul. Bueno, en relación a Zinnemann, bueno, habría que decir aquí que todas estas ideas, pues están penetrando en toda Europa y llegan hasta Japón, como hemos dicho, ¿no? Y están llegando a África y a todos los sitios del mundo, pues porque estamos inmersos en una dialéctica de imperios y el imperio americano, que es el que ha desarrollado el cine, pues con toda su potencia, gracias a que las guerras mundiales pues, no permitieron que se desarrollara en los países europeos el cine. Por este desembarco, pues el cine americano es el que marca la pauta y además es que es el imperio y está diciendo cómo debemos de ver el mundo. Lleva diciéndolo pues desde hace ya bastantes años. Bien, en el marco de esta dialéctica de imperios, pues también está esta confrontación de religiones, que es en la que quiero incidir sobre todo, y que habéis incidido sobre todo Íñigo, ¿no? Al hablar de las cuestiones protestantes, ¿no? Que se reflejan en el cine, ¿no? En este caso, un director judío, ¿no? Un director judío que hace la primera película importante, es Solo ante el peligro, que algunos dicen que es una crítica pues del macartismo, pero lo que es una expresión de la individualidad y de la conciencia moral, pues propia del cine protestante y racionalista, que es el que hace Estados Unidos y con el cual nos quiere educar a todos, ¿verdad? Para que veamos el mundo de esa manera. Pero vamos, es que luego cada película que va haciendo va a tratar estas cuestiones pues, de una manera, pues cada vez, pues unas veces le sale mejor, otras peor. Por ejemplo, en Historia de una monja, pues ahí la monja, se mete monja, se va a no sé qué pueblo africano, y ahí le pilla la Segunda Guerra Mundial, y como es un ente racional, ¿no? que tiene que decidir por sí misma, bajo una moral que se acerca, que es la del imperativo categórico kantiano, pues entonces como la jerarquía de su orden le dice que no tiene que tomar partido, y ella sin embargo desde su conciencia quiere tomar partido y se tiene que salir, ¿no? Bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? de cómo ha penetrado ese modo de ver el mundo
fondo kantiano, racionalista, incluso en un cineasta pues, que viene de una tradición diferente, ¿no? Nace en una familia judía, ¿no? Pues como Woody Allen, ¿no? Pero bueno, Woody Allen es una cosa aparte. De todas maneras, en la película que más quería incidir es en una que he vuelto a ver hace muy poco y que realmente es para criticar, para criticar y para denunciar, que es la famosa De aquí a la eternidad. De aquí a la eternidad, sí. Que es la historia de Tomás Moro, que por cierto le dieron el Oscar, claro, como está contando una cosa perfectamente adecuada, ¿no? Al modo de ver, ¿no? de todos los que están haciendo cine en Estados Unidos, pues le dieron el premio, ¿verdad? Aquí está contando la historia de Tomás Moro, y en vez de ajustarse, aunque al final sí, el final de la película pues tiene que decir pues lo que pasó realmente, ¿no? Aquí está la iglesia que no te deja divorciarte, Enrique VIII, y me matas porque yo estoy con la iglesia católica. Pero a lo largo de toda la película está hablando constantemente de que mi conciencia es la que me hace ver cómo son las cosas. Vuestra conciencia individual de cada uno, pero es un mensaje constante durante toda la película, de aquí a la eternidad. Bueno, ese sería un cineasta que no es de tradición protestante, que no ha mamado el protestantismo, ni el kantismo, podríamos decir. Bueno, igual el kantismo sí, porque ahí es austríaco y puede ser que el kantismo sí. El caso es que solo se muestra kantianamente en el cine, ¿verdad? Bien, el otro es Kieslowski, Krzysztof Kieslowski, que es un cineasta polaco de la católica Polonia, que hace películas muy interesantes en Polonia y que luego pues se trasvasa y empieza a hacer cine en Francia y en Bélgica sobre todo, ¿no? Pues porque le salen muy bien una serie de películas, Los Decálogos, El Azar, Sin Fin, bueno, lo hace muy bien, entonces desembarca, ¿no? Le dan varios premios, con Los Decálogos sobre todo, con No amarás y no matarás, entonces desembarca en París. Y allí nos hace la famosa, primero la doble vida de Verónica, que he comentado antes, y luego la trilogía de los tres colores de la bandera francesa. Y azul sobre todo es la que va a hablar de la libertad. Bueno, pues en azul, lo que comentábamos antes, ¿no? Es una señora pues que toma una decisión y es lo que sufre por haber tomado esa decisión. O sea, es como Kieslowski trata de mostrarnos lo indemostrable, igual que en la doble vida de Verónica, nos trata de presentar una dualidad metafísica, pues aquí nos trata de mostrar la conciencia la conciencia, ¿no? De esta señora, además reforzándola con todas estas otras artes que acompañan al cine y que son el cine, que es la música. Los momentos musicales de azul, siempre tratan de acentuar y reforzar el sufrimiento, las pasiones del alma, que decía Descartes, por así decir, ¿no? Esas pasiones, ese dolor por la toma de decisión que no quiere relacionarse con nadie, todos esos sufrimientos que trata de presentárnoslo, que es impresentable, Kieslowski, y para hacerlo hace trampas y nos pone momentos musicales que refuerzan eso y... Bien, pues esto es lo que os quería comentar, ¿no? Que creo que, bueno, en fin, os paso la palabra. Una cosa, dos cosas, porque me ha parecido muy rica tu intervención y también, de nuevo, me han sugerido incluso recuerdos como espectador o lo que decías del hombre tranquilo de la película de Sheridan de los 90, también hay un documental sobre Innisfree de José Luis Guerín, que se llama así, Innisfree, que es muy bonito porque es sobre el pueblo. No, y sobre todo, lo de la doble vida de Verónica, efectivamente, me recuerda mucho a mí eso, a un relato de Julio Cortázar, que se llama Lejana, donde hay también una especie de desdoblamiento. Está el personaje principal, que es el personaje focalizador, que se llama Lina Reyes, que está en Buenos Aires y sufre por una especie de bobavirismo o por lo que sea, está ahí. Y luego ella tiene una conexión como telepática con otra mujer en Budapest y al final se acaban encontrando y son la misma o algo así. Y es muy parecido, ¿no? Y luego lo de yo creo que lo de Fred Cinema, lo de Tomás Moro, no es de aquí a la eternidad, es Un hombre para la eternidad. Un hombre para la eternidad es la de... La de Burt Lancaster del Pearl Harbor, es verdad. Sí. Eso también es tuya, es tuya también. También es tuya, sí, por eso es la confusión, sí. La otra es la de Burt Lancaster y Liz Taylor, ¿no? Que luego en las historias de Cinema Godard superpuso el beso en la playa.
Liz Taylor, no, Deborah Kerr. Deborah Kerr. Pero que luego Godard tiene un proyecto cinematográfico muy amplio que se llama Las Histoires du Cinéma, donde él, como hace últimamente, ¿no? Una especie de collage y pone ese plano de besándose en la playa a los dos amantes y luego sin transición, es decir, en corte erecto. Los siguientes son unos planos de los campos de exterminio filmados por George Stevens y por Alfred Hitchcock en Auschwitz y en Buchenwald. Y bueno, total. Y luego sobre todo lo siguiente. Otra cineasta interesante, ahora que hablamos del cine japonés, porque también tiene mucho que ver con la subjetividad, que es menos conocida que los grandes cineastas japoneses, ¿no? Kurosawa y Ozu y Mizoguchi, y mucho más reciente, ¿no? Es actual. A mí me gusta mucho su cine. Es una mujer que se llama Naomi Kawase. Y Naomi Kawase tiene una serie de películas, las más famosas, no son ninguna muy famosas, pero las más famosas son pues una que se llama El bosque del luto, otra que se llama Sara, otra que se llama Still the Water. Y estas películas, ella dice, vamos, son siempre películas que tienen la misma temática, son siempre unas relaciones familiares en las que una persona, uno de los miembros de la familia desaparece, generalmente es un niño, o se muere, o se pierde, y la historia son historias de luto, vamos a decirlo así, de luto. Y claro, ella le pasó que quedó huérfana muy joven, muy joven. Su primera película es un documental sobre la muerte de su madre, y luego tiene otro sobre la muerte de su abuela. Y luego tiene muchas películas de ficción que todas son el mismo monotema siempre. Y un día le preguntaron y ella dijo, el tema soy siempre yo. Claro, eso, mayor hipóstasis de la subjetividad, es decir, el tema soy siempre yo, pues busca todo tema. Pero es que no es así. Lo que tiene de apreciable ese cine es que el tema no es ella, el tema es un universal abstracto, que es el luto, la pérdida, la ruptura del vínculo, lo que sea, pero no es ella. Ella no importa muy poco realmente. Ella como tal subjetividad corpórea queda desbordada en el fondo. Por esto decía yo que estas oposiciones que hacemos, con toda razón, entre que más que oposiciones religiosas, porque el protestantismo, el islam, el catolicismo no son religiones, son mucho más que religiones. Tienen componentes religiosos, pero en el fondo pues son morfologías culturales, ¿verdad? Entonces, estas oposiciones, porque no se trata de un cineasta católico en el sentido de católico piadoso, porque a lo mejor John Ford o Kieslowski estos eran totalmente ateos, ¿qué más da? Quiero decir que no creo que Ford fuera muy, muy devoto, pero da igual, aunque lo fuese o no lo fuese. Entonces resulta que estas oposiciones que hacemos, con toda razón, que son oposiciones más bien o distinciones más bien antropológicas, culturales, que propiamente religiosas, siempre conviene, ya sé que nosotros no estamos en estos términos, ¿no? Pero para evitar equívocos, conviene evitar el vicio de hipostasiarlas a su vez, porque luego el cine de un cineasta protestante, en el fondo, por mucha que sea las fantasías metafísicas sobre la subjetividad propias del luteranismo, es lo que dije antes, ¿no? Después, en el fondo, lo que se ve desde el punto de vista de la organización racional pues es sencillamente la racionalidad institucional, que es la que decir que las películas de Dreyer serían imposibles al margen, pues eso, de las instituciones familiares, de la cultura antropológica, sencillamente, vamos. No, es que claro, si es que decís un montón de cosas que sí, que estos días así viendo estos asuntos, pues te salen constantemente. Pero vamos, lo primero, para ver el tema de la construcción de la subjetividad, que yo creo que es la clave en estos asuntos, es la clave real. Las instituciones que rodean al sujeto, que es lo que está diciendo Íñigo, y eso de los imperios. Y esto aquí el cine está jugando una función fundamental, bueno, y en general, las artes en general, como la tragedia griega o la música escolástica, con el imperio de la iglesia en el medievo, etcétera, etcétera. Las funciones estas ideológicas de construcción de esa subjetividad, ¿no? Que esto es lo que decimos nosotros de los sujetos trascendentales, de los egos trascendentales políticos, ¿no? Estos imperios. Y entonces ahí la función la construcción de la subjetividad es clave con una serie de modelos. Estos modelos también son institucionales. Unos modelos de lo que tiene que ser el sujeto, de cuáles son las estructuras de ese sujeto. Entonces, yo digo porque para autocitarme, ¿eh? Porque hace un tiempo, pues yo veía con mis hijos, realmente lo único que veía era películas de niños. Porque cuando tengo 4 niños, pues me he pasado 20 años viendo unas películas tras otras, todas de Disney y todo esto. Y entonces ahí, pues, claro, el individuo libre,
libre, tiene que quedar libre y tiene que autodeterminarse, el modo kantiano, tiene que ser el principio de su autodeterminación. Esa idea estaba completamente funcionando en Disney, claro. Lo primero, matando a los padres. Que a mí me llamaba la atención porque yo quedaba fuera de juego. Cuando estaba viendo la película con mis hijos, yo lo primero que hacía era quedarme fuera de juego. Los padres y todo esto, claro, era ese niño que tiene que entenderse a sí mismo como un sujeto independiente ya desde el principio para estas cosas. Y entonces, en el cine de superhéroes y todo, en los modelos estos que están aquí construyendo, unos modelos que también, que también están igual en la tragedia griega. Esos modelos que aunque luego la interpretación de las artes de Aristóteles sea subjetiva, porque es la catarsis, es una cuestión subjetiva, cuando ves el modelo. O sea, quiero decir que ahí esto está ahí constantemente vinculado. Y entonces lo que ves que en el cine japonés, con lo del anime, porque ahora, claro, ya tienen 18, 17 y 20 años, y entonces ya les han pasado a otra fase. Lo del anime, lo del cine japonés, lo de los estudios Ghibli lo de la princesa Mononoke y el viaje de Shishiro, o una cosa así se llama, pues ahí los... Sí, dime. Y mi vecino Totoro y todas esas películas. Sí. Pues ahí toda la temática y todo lo demás, aunque está hecho para jóvenes y para esto, y de dibujos, es completamente distinto, absolutamente de cabo a rabo. O sea, ahí aparecen constantemente funciones de la naturaleza personificadas en espíritus y toda la tradición está así, pues esta japonesa, de toda la tradición, pues esto religioso, tal, cultural, todo esto, que no tiene absolutamente nada que ver, y te das cuenta la diferencia abismal que hay entre unas subjetividades y la construcción de otras subjetividades distintas, ¿no? El cine japonés ¿no? Que por ejemplo, lo de esto del viaje de Shishiro, pues ahí meten a una niña en un contexto, y entonces ahí el mensaje que se trata es que es una crítica al consumo, no sé qué, y entonces ahí la clave es el valor del trabajo. El valor del trabajo que tiene que darse cuenta ella, el valor que tiene el trabajo, y entonces la ponen a trabajar y se pone tal, y está todo funcionando ahí en una especie de hotel lleno de fantasmas. Ese es el mensaje que se quiere sacar de aquí. De que es esto, que los chinos y los japoneses están trabajando 12 horas al día sin todo este asunto, ¿no? Son esa serie de tradiciones completamente distintas. Y entonces, vamos a ver, a mí quiero decir que me parecía que, claro, como todo estos elementos de la subjetividad, pues eso, los miedos, las angustias, las esperanzas, todo el terreno de M2, ¿no? Decimos, de todo el terreno de la subjetividad, lo real, que tiene que ver con que el plano de interioridad está, ¿no? Las frustraciones, las inquietudes, los deseos, todo ese mundo de donde están metidos los sujetos, estos que a partir de acá ya somos sujetos todos. Pues claro, si no lo hipostasías, ¿no? Si no, pues entonces tiene que estar vinculado pues con esas instituciones, y entonces ahí podía, pues no clasificar, pero bueno, por lo menos pues diferenciar corrientes cinematográficas que están más vinculadas con M2, con todo este campo de la subjetividad, con todo este campo de las emociones y todo eso, independientemente de lo que quiere el cineasta, claro, porque el cineasta querrá expresarse y que el espectador se emocione y todas esas cuestiones, independientemente de eso, ¿no? Vinculado a las propias estructuras y las temáticas de las películas. Pues el principio del cine empieza en M1, que son los documentales. El cine empieza en M1, que son los hermanos estos, los hermanos Lumière. En principio, el cine empieza representando la realidad. Es decir, quiere decir que el plano subjetivo eso queda completamente... y además ¿qué es lo que pasa con el cine documental? El cine documental prácticamente no sale no está en los cines de masas, porque se ve menos, pero hay muchísimos festivales de cine documental. El cine documental es una corriente que está muy... pues esto, una especie de cine realista o de cine, y además que fue el cine que se hizo en la Unión Soviética, el cine constructivista, una especie de cine que donde aquí lo que se hacía pues era ver
caras, partes de los cuerpos, esto de Bertov, el cine cámara, a partir sobre 1929, toda esa cine ojo. Cine ojo. Cine ojo, cine cámara, eso es. Y luego, y más, Robert Flaute y Buñuel con Las Urdes, empieza igual. Es una especie de documental sobre... Quiero decir pero esta parte de M1, quiero decir, más realista, diríamos, menos fenoménica, menos subjetiva. Pues esto yo he visto en alguna película, que decir, para citar película, pues si no cita película, pues nada, no estaba hablando de nada, que bueno, el neorrealismo italiano y por ahí, y Sica y todo esto, más o menos, ¿no? Que se llamaba también cine transparente. Eso lo he visto yo quiero decir, una especie de hiperrealismo en Víctor Erice, con lo del sol del membrillo. Ahí no solamente la película trata de ser realista o hiperrealista, sino que también Antonio López también se considera hiperrealista en la pintura de Antonio López. Entonces lo interesante de la película es que sale la inconmensurabilidad que hay entre la pintura y la realidad que quiere pintar. Y el cine y la pintura. Se está tratando esa imposibilidad que tiene Antonio López de pintar un membrillo, porque como se pasa un año pintando el membrillo crece y ya tiene que andar constantemente modificando la pintura, ¿no? Y en cambio el cine, como recoge las secuencias temporales, pues es más adecuado al membrillo mismo y a la propia transformación de la obra de Antonio López. Pero claro, el cine y el membrillo tampoco son lo mismo, ¿no? El membrillo se puede comer y el cine lo único que puedes hacer es ver y oír los teleceptores, estos apotéticos, porque los demás se quedan completamente... Quiere decir y entonces, claro, que lo que tenga que ver con M3, pues son esos modelos de construcción de la subjetividad. Todas las películas que tienen que ver con modelos, con ideas, con instituciones que tienen que establecer una especie de recurrencia o de estereotipos, de arquetipos sociales. Esto yo creo que tiene más que ver con M3. Es decir, un cine más conceptual, por así decir. Un cine más conceptual. Yo me acuerdo que había una película, como íbamos a Madrid, todas las semanas tenías que ir a Madrid, igual, antes que en vez de ir a misa, por la mañana, pues ibas por las tardes a los Renoir y a los Alphaville, ahí en Plaza España, pues entonces ahí es donde te veías estas películas, ¿no? Ya no voy hace mucho, pero vamos, que eso era obligatorio, tenías que ir los sábados o el domingo, todas las semanas. Entonces me acuerdo mucho de una película que se llamaba Pi. Claro, Pi, pues más abstracto imposible y más conceptual. Y lo curioso es que esa idea de Pi era pues el número áureo, el número secreto, el número que explicaba todo, explicaba la realidad, explicaba el movimiento de los árboles, caótico, un caos determinista, el movimiento de las hojas de los árboles, explicaba los movimientos de la bolsa y explicaba su propia mundo subjetivo, sus miedos, sus esperanzas, su propio dolor de cabeza del protagonista. Y cuando encuentra Pi, cuando encuentra el número que explica el conjunto de realidad, esto de la cábala, entonces ahí me parecía que eso... y luego, claro, pues eso, ¿no? Los modelos de cada uno de estos imperios, ¿no? Lo de Juan Nadie, lo de Capa, lo de Frank Capra, pues eso es evidente, ¿no? Lo que decías de Solamente Peligro. Y por el otro lado, pues lo del acorazado Potemkin y todas estas cosas, ¿no? La madre de Gorky, estas cosas, estos imperios que tienen que determinar cómo te tienes que entender a ti mismo, ¿no? Y entonces ahí el cine ha sido clave, completo. Ahora a lo mejor son las series, pero en todo el siglo XX ha sido el cine, por encima de todo lo demás. Sí, sí. Y bueno, y los 13M2, pues aquí están yo creo que todas las corrientes. Pero vamos, tampoco... Sobre todo francesas y alemanas. El expresionismo alemán de principios de siglo. El impresionismo francés y luego lo que tú decías de Godard y todo esto, todas estas cosas. O sea, de la Nouvelle Vague, todo esto está alrededor de estos asuntos. Si queréis, para no aburrir, no voy a citar más. Si no hablas tú, Íñigo, cojo yo la palabra, si no te importa. Íñigo, anda, Íñigo parece que... Sí, no, habla tú. Vale. Bueno, bien. Le quiero dar las gracias a Luis por tocar el sol del membrillo, porque tengo bastantes cosas ya trabajadas de esta peli
y ha dicho algo muy interesante que tomo nota, ¿eh? Ya hablaremos del Sol del Membrillo, Luis, que me ha gustado lo que has dicho, muy interesante, ¿no? El cine, ojo, hablando también de otra cuestión que has tratado, va a influir muchísimo en la Nouvelle Vague, ¿eh? Y en tratar de hacer un cine, pues eso, que tiene que ser pues, representar la realidad, ¿verdad? ¿No? Pero de tal manera que sale un cine que es realmente pues aburrido, ¿eh? Yo creo que siguiendo esas líneas, ¿no? Marcadas por Bertov, ¿no? Por Gira Bertov, lo que consiguen estos cineastas de los 60 de Francia es echar a la gente del cine, porque los echaban. Tendrá mucho prestigio, pero es más cine de autor. O sea, sí, se considera más cine de autor. Claro, genio. Es decir, más vinculado al que hace la película, vamos. De acuerdo. A lo que les interesa, ¿no? Expresar y esas cosas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿No? Bueno, sí. Bueno, y ahora quería comentar ya lo que ya no me habéis sugerido, que es que me ha venido a la cabeza una película muy interesante que no es que me voy a citar, pero para decir que lo había hecho no mal, sino que no había atendido a esto que os voy a decir ahora. Cuando hablé de la película que os voy a comentar ahora, una película de un italiano se llama Tornatore, ¿no? Giuseppe Tornatore, que es pura formalidad. Una pura formalidad en italiano, pura formalidad, creo que se tituló en español. Que creo que es una película profundamente kantiana. Yo creo que no hay ninguna película que quizá podamos decir que representa mejor la filosofía de Kant. Ya os voy a dar las razones, ¿no? Esta película es de un tipo que, os la cuento, tengo que hacer el spoiler, ¿no? Que se dice ahora, ¿no? Con este anglicismo, ¿no? Es un tipo que se suicida, y no sabe que se ha suicidado. Entonces, la película empieza después de que se suicida. Esto ya es absurdo, ¿verdad? Porque él va a estar presente en la película en cuerpo, es alma, ¿no? Un espíritu puro que sin embargo, pues para poder verlo, claro, porque los espíritus puros no se pueden ver, entonces está de cuerpo presente, y además rodeado de otros espíritus puros que están en cuerpo presente. ¿Por qué digo que es kantiana? Porque al estar de cuerpo presente es como Kant o el idealismo está expresando, ¿no? Mi cuerpo es lo que dice Kant, ¿no? Si está situado como un objeto de conocimiento, porque pongo el espacio y el tiempo. Entonces, si aparece el cuerpo es porque ese alma que sigue pensando, si es que podemos asumir, ¿no? Que después de la muerte el alma pueda seguir pensando, ¿no? Cine religioso, ¿verdad? Entonces, pues estamos viendo lo que construye el alma, ¿no? Que con el espacio y el tiempo construye su cuerpo. Bueno, y ahí está movido, y entonces se tiene que dar cuenta, en la película esto es lo más kantiano, ¿no? Que es la estética y la analítica, porque le pasan cosas, hay acción-reacción, se trata de escapar, todas las cosas que el mundo, ¿no? Que sale de la conciencia, ¿no? Del sujeto kantiano, ¿no? Ese mundo, está representada en la película, siendo eso, un puro pensamiento, un cogito después de la muerte. Bueno, el caso es que se tiene que dar cuenta, además, por sí mismo, de que se ha matado. Porque no, el choque, ¿no? Del tiro que se pega, porque lo primero que se ve en la película es un revólver que gira. Se ve como el final de la película Sospecha de Hitchcock, ¿no? El final de Sospecha de Hitchcock es un revólver y se suicida el asesino, ¿no? Es esa película de Dalí, no sé si os acordáis de ella, ¿no? Y en esta empieza, pues como acaba Sospecha, ¿no? Un revólver que se gira, hay un disparo y decimos, ¿y qué ha pasado aquí? El caso es que es ese alma que se tiene que dar cuenta por sí misma de que está, yo qué sé, en las puertas del cielo o del infierno, yo qué sé, es una de las dos cosas, porque eso no lo aclaran, tampoco. Eso que estás diciendo aparece en muchísimas películas, O sea, de eso de que la conciencia determina la realidad, que es el aspecto ese idealista. Por ejemplo, eso se ve en Los otros de la Amenábar, sí, que no saben que están muertos, por ahí va igual, ¿no? Dime. Y en una película donde sí se ve que están muertos, o que se ha muerto, es, por me ha recordado también, eso de una pura formalidad. Los muertos de Houston. Sí, bueno, ahí sí, por supuesto, sí, esa es una película impresionante, ¿no? Pero además también muy irlandesa, pero no, pero bueno, es
el último relato de Dubliners de Joyce, ¿no? Sí. Pero no, en Sunset Boulevard, que el crepúsculo de los dioses, según el título nietzscheano o wagneriano que le pusieron en España, de Billy Wilder, comienza con un flashback imposible donde la voz en off focalizadora es la de un muerto también. Y entonces, incluso, claro, parece que el muerto se ve desde arriba y desde abajo, porque hay unos picados y unos contrapicados sobre la piscina esta de la casa de Gloria Sanson, ¿no? Y se ve el cadáver en el picado y en el contrapicado flotando. Y dice, y este soy yo, dice el muerto, dice, este soy yo. Parece que está viendo desde arriba, autoscopia. Y la contrafigura de los... Porque hubo una época que se pusieron muy de moda estas películas con trampa, con tramposas todas ellas, muy tramposas. Tomaduras de pelo, porque además luego las reconstruías y no encajaba nada ni con cola. Una es la de Almenada y otra es la de el director este tan famoso de origen indio, pero americano, ¿no? La del Sexto Sentido. Shyamalan. Ah, sí. Que al final Shyamalan. que al final está muerto, pero luego tú echabas marcha atrás, reconstruías el puzzle y aquello no encajaba por ninguna parte. Era todo la exacta fantasía y quedaba destruido porque no había exactitud. La contrafigura de eso, a mí me parece, y además me parece una película donde se ejercita el racionalismo hispánico sobre este tema. Totalmente remiso a la existencia de fantasmas y fíjate que no es un director que generalmente a mí me guste mucho, no me gusta nada en general, pero bueno, esta película y algunas cosas de alguna otra sí. Es la de Almodóvar. Bueno, que algunas cosas sí me gustan, cosas aisladas de mujeres al borde de un ataque de nervios y tal, pero me refiero a una película que ahora no recuerdo cuál es, en el que la madre de Penélope Cruz, que es Chus Lampreve, eso se supone que es un fantasma, pero al final de la película o al medio descubres que no, que el secreto es que está viva, que está viva en la casa y que se había escondido y que todo el mundo en el pueblo creen que está muerta. ¿Os acordáis de esa película? No, yo no la he visto. No, pues es eso. No es un pueblo de La Mancha donde se supone que la mujer está muerta y que hay fenómenos paranormales, pero de repente Penélope Cruz, que es la hija, de pronto se encuentra con que la madre está muerta, está viva en la casa y que no hay ningún fantasma ni nada, sino que está la madre escondiéndose de la sociedad, huyendo del mundanal ruido. No será volver, no será volver. Es volver. Sí, yo me acuerdo. Hay otra película que también pasa eso. Bueno, es que esta es de la conciencia que determinan, hay muchas. Pero hay una que se llamaba El Ángel. No hay como tirar del hilo. Sí, que no hay como tirar del hilo, ¿eh? Sí, no, es que El Corazón del Ángel, no me acuerdo de quién es, pero Mickey Rooney, que resulta que vende su alma al diablo. Y entonces hace una estratagema para que se le olvide que ha vendido su alma al diablo. Y entonces el diablo no le pueda pedir responsabilidades. Y entonces el diablo le hace darse cuenta que es él el que lo ha hecho, porque como es un investigador privado, le meten unos asesinatos y entonces acaba dándose cuenta de que él le ha vendido el alma al diablo y entonces el diablo se toma la deuda. El diablo es Robert De Niro, que lo hace magnífico. Y ahí te pones a pensar el guión y tampoco te encaja, no te encaja por ningún lado, porque pasa como en lo de Matrix. Como en lo de Matrix, es imposible que encaje un señor que se vende a Matrix para que le inserte y le dice, ¿y qué quieres ser? Y dice, quiero ser actor, quiero vivir bien y ser actor. Pero claro, es que si tú te metes en un huevo para ser un actor y tener una vida de actor, pues ¿cómo sabes que eres tú? Es que ahí la identidad individual que va ligada al cuerpo se pierde completamente. La máquina de la experiencia de Nozick. Es eso, sí. Sí. Y hay una crítica. Yo creo que donde más ideas hay es en el cine de niños. Bueno, eso me parece, porque como he visto tantas. Y una crítica al kantismo, a la filosofía idealista en general, que tiene que ver con el argumento zoológico, es las películas donde hablan los animales. Hablan los animales, es decir, tienen conciencia de sus problemas, de todo ese qué, pero no se pueden comunicar con los humanos. Es decir, y entonces ahí hay múltiples sujetos con múltiples determinaciones distintas, o con múltiples mundos, o sea, están vinculados porque mundo solo hay uno, pero sin embargo tienen una estructura de comportamiento que está ligada en algunos casos, pero luego en otros no, sobre todo cuando tienen vida social,
que es con los juguetes también, pero en general, pero con los animales sobre todo. Y llega un momento, una película que se llama El viaje de Argo o no sé qué, donde el papel de los humanos lo hacen los dinosaurios. Y aparecen los humanos y hacen el papel de dinosaurio, porque a veces un humano no sabe ni hablar, le lleva con su familia, como si fuera un perro. O sea, quiere decir, ya se invirtió la cosa de tal modo que es impresionante. Y en Ice, unas películas que se llamaban La Edad de Hielo. La Edad de Hielo era algo parecido. O sea, lo que tenía una racionalidad eran los animales que se encargaban de ayudar a un niño que tal, en fin, y los otros ni sabían hablar. En los dibujos clásicos de Walt Disney es interesante ver que son todos animales, Mickey Mouse, un ratón, la otra tal. Son animales de diferentes especies que tienen amistad unos con otros, los patos con los ratones, etc. Pero luego está Pluto, que es un perro, y ese perro está animalizado. O sea que los animales tienen un perro también, es una cosa curiosísima. Y hay una película donde también hablan los animales, ahora que citamos a Godard, que no es de cine infantil, que es una de las últimas películas de Godard, se titula Adiós al lenguaje, se titula. Y la película trata sobre un perro que habla y que va comentando lo que hace la familia, pero que habla como si fuera de Les. Una cosa así, es un perro de lesiano o de ridaniano, entonces tiene unos discursos, unos monólogos posmodernos muy fecundos, ¿no? Bueno, y luego otra cosa, lo de el pacto, hay muchas películas y muchas novelas y clásicos de la literatura de pactos con el diablo, ¿no? Ya de esto es de Goethe, ¿no? Pero ese es un problema, el del pacto con el diablo, que creo yo, hombre, aquí somos ateos todos, ¿no? Pero que creo yo que la teología moral escolástica que más o menos la hereda la Iglesia hasta el siglo XIX, pues lo tenía superado, porque tú, si un católico del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX hace un pacto con el diablo y se lo va a decir a su confesor, el confesor le dice, pues ese pacto no tiene validez, tú ahora es un pecado, pero te confiesas, dices 4 Ave Marías y se acabó, ya no hay pacto que valga, vamos, no, eso de que el pacto ya encadena tu alma al diablo, hagas lo que hagas, eso es una tontería, vamos, desde el punto de vista claro, es un mito, la teología moral católica también es un mito, pero incluso desde el punto de vista de la exacta fantasía no tienen por dónde cogerlo, lo del pacto con el diablo, vamos. Bien. Yo lo que quería, aparte de esto, de todo el cine que tiene que ver más con M2 que otra cosa, que es todo el cine siglo XX francés, sobre todo francés o alemán y esto que decía, el cine puro, cine abstracto, cine, todo esto que están con la forma, el color, todo esto, el ritmo, están vinculados a eso, fuera del argumento, de la novela o de todas estas cosas. Del dadaísmo y todo eso, ¿no? El cine yo, que llaman también, que son reivindicaciones feministas. El cine yo es un cine autobiográfico, pero que es lo que dice Íñigo, que en realidad pues está vinculado a la institución de la madre, que le escribe unas cartas por esto de Chantal Akerman y todo esto, que esto es toda su subjetividad, ¿verdad? Quiero decir, la suya, la que hace estas cuestiones. Pero sobre todo por el cine que se ve, el cine que yo cuando acabé de ver, acabé de ir, ya me harté de todo este cine de arte y ensayo, esto que te os digo de ahí de Plaza España y todo eso, que era, bueno, es prácticamente cuando empiezas a tener niños y eso, pero es lo que decíamos del Lars Trier. Y lo que me llamó más la atención del Lars Trier es que era cómo se retorcían en los asientos los espectadores. O sea, aparte de que es cámara en mano y pasaba de adicciones, de todo, de producción y de todo eso. Y entonces lo que más me gustaba en mi vida ver la película de Von Trier es cómo se jodía el espectador. Realmente lo pasaban mal y algunos se cogían y se iban, porque no aguantaban. Y a mí eso me encantaba, porque porque precisamente lo que hacía era romper la idea esa de identificación del espectador con el protagonista, con el modelo que te están vendiendo, ¿no? Que te están ofreciendo ahí. Esa identificación, hay una película de Woody Allen muy bien, que acaba de ver una película de Bogart y sale del cine andando así como Bogart. O sea, como que ya me he identificado, soy Bogart, ¿no? Pues eso le pasa al 90% de los espectadores. Se queda tan pegado como una mosca a la pantalla, ¿verdad? Como el cine de terror. Se quedan tan pegados que tienen miedo, ¿verdad? Una cosa completamente ridícula cuando te das cuenta. Que ridícula, que tengan miedo de una cosa que pasa en la pantalla cuando no existe nada de eso, ¿no? Están pegados, su conciencia pegada completamente, están hipnotizados. Pues
Pues Lars von Trier, yo lo que me di cuenta viendo varias películas es que lo que hace es una deconstrucción del sujeto, llevando los sujetos protagonistas al borderline, a sujetos, quiero decir, disminuidos psíquicos, muchos, disminuidos psíquicos, completamente psicologizados, es decir, completamente emotivos, por ejemplo, de Rompiendo las olas. Eso es una cosa completamente emotiva, completamente, ¿verdad? Que además, ¿qué es eso? Que está en el borderline, y otra película que lo hizo una cantante que iba por ahí también. Sí, sobre la pena de muerte. Sí, Bailar en la oscuridad se llama, sí. Sobre la pena de muerte, además. Sí. Y las películas que hace sobre el superhombre también, porque Dogville, aunque sea una mujer, la película Dogville está retratando el superhombre de Nietzsche. No sé si os acordáis de esa película, que es como un escenario de teatro donde las casas están dibujadas como si fuera en un estudio, y ahí están los del pueblo, y entonces los del pueblo pues quieren acabar con ella, y al final resulta que es ella, porque es una especie de superhombre nietzscheano el que mata a todos, ¿no? O la última que tiene, que se llama La casa de Jack, que es sobre una especie de sociópata que mata a multitud de mujeres. Sí, también. Bueno, es que von Trier tuvo problemas en Cannes porque se declaró nazi o algo parecido. Entonces tuvo que retractarse. El Anticristo, cuando presentó el Anticristo. Sí, a mí la película que más significado he visto yo respecto de esa subjetividad, y sobre todo la idea de persona y tal, es la de Los idiotas. Porque ahí se hace conscientemente lo que se trata es de romper la idea de la propia persona, de personaje. La idea del personaje, que de dónde viene la teología de las personas divinas, ¿verdad? Del teatro, de los personajes, de las máscaras, ¿no? Pues la propia idea de persona ahí, lo que se trata es de romper la propia idea de persona. Es decir, lo que hacen estos idiotas, que se llaman idiotas, y yo creo que no está bien cogido la palabra, porque realmente es la deconstrucción de la persona. Es decir, esta gente son una gente que se mete en un chalet, ¿no? Y entonces se dedican a vivir de la sociedad haciendo el idiota, el tonto, ¿no? O sea, el subnormal, vamos, el disminuido psíquico. Y entonces realmente se ríen de la sociedad. ¿Y cuál es el objetivo? Y entonces, claro, cuando lo tratan de llevar al trabajo, porque lo quieren llevar a todo, entonces ahí ya no les sale. Pero, es decir, es no querer ser persona. Es decir, no querer ser modelo de nadie, ¿verdad? Eso de que todo el mundo quiere ser modelo, o sea, de algún modo ser persona ya es ser modelo. Ser persona ya es ser una normativa, de cómo hablas, cómo vistes, lo que piensas, cómo te comportas con los demás. Eso, ser persona ya es ser una normativa, y de ese modo ya es una especie de modelo para el resto, aunque no quieras. Es una especie de modelo. Entonces, si te alaban, pues se refuerza el modelo. Si se mete contigo, el modelo tiende a quebrantarse. Y entonces, la película esta de von Trier lo que quería es romper con esa idea de modelo. Yo creo que es una de las ideas principales. Bueno, eso es para alabar a von Trier, ¿no? En parte, ¿no? Sí, porque se ríe de la sociedad, porque se está riendo de los espectadores. Una cosa muy parecida a lo que hace Woody Allen. Woody Allen, el estereotipo este de intelectual, neurótico, el modelo de Woody Allen, ¿no? El modelo del primer Woody Allen, sobre todo. Del primer Woody Allen, sobre todo. Bueno, sobre todo el primero. Sí. El intelectual hipocondriaco que está completamente psicologizado, que tiene que ir hacerse al psicólogo, ¿verdad? Que habla a la cámara como si fuera un psicoanalista, como si el espectador fuese el psicoanalista. Esta idea, yo creo que está riéndose de toda la sociedad norteamericana. Se está riendo y sin embargo el espectador se lo toma en serio. A mí me hace muchísima gracia eso, precisamente porque es alguien que está preocupado de sus problemas sexuales, ¿no? Como el espectador, como los espectadores, y entonces los espectadores se identifican con él, cuando en realidad se está riendo de todos ellos, ¿verdad? Del intelectual, del escritor, de toda esa gente, ¿no? De toda esa gente que vive ahí en una burbuja, ¿verdad? Y del médico, de todos, de todos. Sí. Bueno, oye, llevamos una hora y cuarto. Una película de Woody Allen que yo creo que es una crítica al fundamentalismo científico. Y es un muchacho que en una familia judía, no me acuerdo qué película es, la verdad. Esta secuencia es fácilmente encontrable en YouTube, yo creo. Es un muchacho que está muy preocupado y le llevan al psicoanalista en una familia judía de Nueva York. Y le dicen, y la madre le lleva al psiquiatra, ¿no? Al psicoanalista, vamos.
Dice, ¿por qué está preocupado este chico? Dice, no quiere hacer los deberes, no quiere ir a clase, porque dice como el universo está en expansión, Sí, me pues acuerdo. va a llegar la muerte térmica. Entonces, es el nihilismo, ¿para qué hacer nada, no? Sí. El universo está en expansión. Y Me dice el acuerdo de esa psicoanalista, escena perfectamente, pero no sé de qué película por es. favor, dice, si tú vives en Brooklyn, Brooklyn no se está expandiendo. Muy bueno, eso es muy bueno. Sí. Bueno, oye, si os parece, hacemos una pequeña ronda. Es que llevamos 1 hora y cuarto y hacemos una ronda y acabamos. ¿Os parece bien? Venga pues, Luis Carlos, No, nada, no, para cerrar el tema. No, insistir en que todas las clasificaciones de las escuelas de cine, estas corrientes cinematográficas, pues están todas vinculadas, pues estos fenómenos, todas estas aguas que derivan del neocantismo, que derivan de Kant, ¿verdad? Cuando ya se ha perdido completamente la referencia a ese sujeto trascendental y lo único que queda es una positivización. Queda una positivización pues en la Gestalt, en estructuras de la percepción o cosas así. O sea, y entonces pues el cine está mamando de todas estas corrientes que están ahí. Bueno, esto que decíamos de la Nouvelle Vague y todo esto de Godard, todas este cine que quiere decir tantas cosas y una cosa así, ser tan profundo y todo esto, y todos primeros planos, ¿no? Todo esto, y esos silencios y tal, que me parece que está aludiendo ahí, pues esto pues es un camelo. Es un camelo de río abajo, es un camelo y sin embargo pues viene aquí a España y tiene a todos a todos estos intelectuales pseudo, ¿verdad? Que están por encima, los de la alta cultura. Lo de la alta cultura, ¿no? No son gente que va al cine a ver películas de superhéroes y tal, sino que va a ver ese cine porque eso es lo que está, pues eso, está hablando de él, está hablando del ser humano, está haciendo, y entonces ahí, bueno, quiere decir que es lo que hemos vivido todos tenemos amigos de estos, ¿no? Que ahí se sienten redimidos. Sí. Y en versión original, ¿eh? Eso que no falta. Claro, también. Sí, también. Entonces, pues sí, esto. Quizá, pues el cine este que es más sobre el inconsciente, pues se libra un poco de eso porque realmente pues es todo, es más bien estética, es decir, sucesión de imágenes, lo de Buñuel del perro andaluz y todo eso, pues eso ahí, pues prácticamente ahí el sujeto ha desaparecido porque queda todo en una especie de recorrido, eso que decía de collage, un collage ahí pues que ahí realmente pues tiene un poco de decir de ti, esto de los sueños, toda la regresión de los sueños y todo eso, ¿no? O sea que, y luego ya el posmodernismo en el cine, pues es donde están ya esos sujetos que ya transhumanos, bueno, lo de Blade Runner que tú has estudiado, ¿no? Oye, a propósito, Joséchu, que te he visto tu artículo en Wikipedia. En Blade Runner, precisamente. Sí, es que lo colocó alguien en la página del cine postmoderno, lo cogieron y lo pusieron allí desde hace muchos años. Sí, no, bueno, pero todos estos sujetos, todas estas transformaciones del sujeto, ya de toda ciencia ficción, todas estas cuestiones, ¿no? Que ahí apunta para con el cyborg y todas esas cosas, ¿no? Y ahí el muerto del sujeto, el sujeto humano, por así decir, ¿no? Ya hay unas transformaciones, sí. Ajá. No, y la máquina pensante, ¿no? Eso. Blade Runner, ¿no? Que se hace incluso un sujeto moral, porque de eso trata la película y la novela de Dick, ¿eh? Cómo se moraliza una máquina. Esa es la clave. Bueno, Íñigo, ¿nos dices algo y así cerramos? Pues sí, bueno, muy poco ya que añadir a todo lo que hemos dicho, ¿no? Pero vamos, como conclusión general, pues quizás que como quiera que la filosofía está pues muy expandida por todo nuestro espacio práctico, vamos a decirlo así, por toda nuestra cultura institucional en general, donde la filosofía está ejercitada. Y está ejercitado pues muchos filosofemas idealistas y muchos filosofemas materialistas y muchos filosofemas que son a la vez en diferentes grados una cosa y otra, porque estas no son tampoco distinciones dicotómicas, como ya sabemos. Y entonces el cine no es una excepción. En el cine hay ideas, hay películas saturadas de ideas filosóficas de corte idealista, subjetivista, espiritualista, y hay otras películas que no están saturadas de tales ideas. Y entonces, pues aquí yo creo, bueno, vuelvo a poner como ejemplo de un director que es muy poco idealista,
Esto al margen, ya digo, de la calidad luego estética, porque aquí incluso también podría ser que directores que beben de qué sé yo, de contenidos filosóficos que nos parecen a nosotros erróneos, inadecuados, etcétera, pues puede ser que luego, sin embargo, logren construir una obra de arte que sea interesante por otras razones, ¿no? Eso también es verdad, pero un director que es muy poco idealista y que además a mi juicio es muy, muy bueno, pero en fin, eso en mi juicio, ¿qué más da, no? Es el propio John Ford, ¿no? Que como creo yo que con estas glosas que hemos hecho sobre la película Hombre Tranquilo, otras que podríamos hacer, la película esta del hombre que mató a Liberty Balance, del 62, ¿no? Y otra más antigua que tiene, del 50, que se llama, creo, bueno, The Wagon Master, Caravana de Paz. Sí, Caravana de Paz, sí. Eso es. Esas dos películas que están muy distanciadas en el tiempo y parece que tampoco tienen mucho que ver temáticamente, sin embargo, sí tienen que ver porque están ejercitando una concepción muy parecida a la de Cervantes en el discurso de las armas y las letras. En ambas películas lo que se viene a sostener es que el orden civil, el orden propio de los leguleyos, en un caso, el de James Stewart, con sus libros de derecho, y en otro, el orden de la paz evangélica propia de esta caravana de mormones que no se atreven a matar una mosca, se sostiene sobre la violencia en un caso de John Wayne, que es el hombre que mata a Liberty Balance de verdad y que se lo tiene que quitar en medio porque si no los libros de leyes de James Stewart no valen para nada, son papel mojado. Y en el otro caso, pues de los dos jóvenes pistoleros que acompañan a los mormones y que si no llega a ser por ello, a los mormones los matan también los salvajes, ¿no? O sea, los delincuentes estos que están ahí, ¿no? Entonces, aquí tenemos el caso de un director que está ejercitando una filosofía, en este caso política, que no es formalista, que es materialista. Sí, y bueno, solo por decir un pequeño añadido, que es el que mejor ha retratado una serie de instituciones como la de la familia, incluso en situaciones pues muy delicadas como es la de los fuertes, ¿no? Eso lo ha hecho John Ford de una manera magnífica, ¿no? En toda la saga pues de la caballería. Bueno, con lo que habéis dicho yo creo que es un modo perfecto, ¿no?, de cerrar este programa que la verdad es que se me ha pasado volando, ¿no? Yo me he divertido mucho, ¿eh? Y os agradezco que me lo hayáis hecho pasar bien. Bueno, queridos amigos, nos despedimos y a ver cuándo volvemos a coincidir. Cuando queráis. Venga, hasta otra. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, sí, a todos. Hola amigos. Hola Íñigo, ¿qué tal? Bien, pues nada, aquí, a punto de ser mañana vacunado. Ah, pues a mi compañero ya le han llamado, que se llama García, o sea que para mañana, o sea que igual me toca a mí pasado también. Puede ser, sí, no sé, algunos compañeros míos han tenido reacciones de esas adversas, pero bueno, no sé, nada grave. ¿Trombos? Nada. Yo no conozco a nadie que haya tenido trombos, pero igual, espero no ser yo el primero. No, ánimo, seguro que no. Venga, pues presento yo, ¿vale? Como te comentaba el José Chu, yo no sé muy bien lo que voy a decir, ¿eh? Iré diciendo cosas según llegáis vosotros, más o menos. Eso es, bien, pues bueno, pues te daré la palabra antes que a mí, o sea que a partir de Luis ya puedes decir lo que quieras. Estupendo, ha sido muy entretenido, ¿eh? Sí, ha estado entretenido. Sí. Bueno, pues eso, ya volveremos con otra de estas. Cuando montemos una, pues yo encantado de participar con vosotros, ya lo sabéis. Bueno, venga, que hay que cenar, ¿no? Venga, pues. Venga, un abrazo a todos, un abrazo a todos. Adiós, Adiós Marí, gracias por aguantarnos. Adiós, abrazos.